Gracias por unirte a Epic Church International para escuchar la palabra de Dios. Sé que el mensaje que compartiremos hoy te impactará, te ministrará hoy. ¿Por qué? La palabra de Dios es activa y poderosa. Hay 3 acciones que puedes tomar. Primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, haz clic en me gusta en el video. Y tercero, activa las notificaciones para que sepas cuando publicamos. Ahora, siéntate y recibe. Y prepárate para actuar según la palabra. Epifanía. La palabra epifanía es fantástica. Adoro esa palabra, epifanía. De hecho, la epifanía es una festividad cristiana. Numerosas denominaciones principales la conmemoran el día 6 de enero, conmemorando la manifestación de Cristo a los gentiles en la persona de los Reyes Magos. Pero la palabra epifanía, en un sentido más general, se define como una aparición o manifestación sobre todo de una deidad, la revelación de una realidad divina o sobrenatural, cualquier instante de una gran o súbita revelación, una súbita percepción intuitiva o comprensión de la realidad o el significado esencial de algo, generalmente iniciada por alguna simple experiencia o suceso mundano, doméstico o cotidiano. Permítanme empezar el mensaje de hoy diciendo esto. El nacimiento de Jesús en Belén fue la epifanía histórica de las epifanías, y el nacimiento de Jesús en nuestros corazones es la epifanía personal de las epifanías. Sé que lo fue para mí. Fue el momento decisivo de mi vida. Como adicto de 20 años, se me concedió un momento de gran y súbita revelación. Quiere decir que Jesús no es solo una especie de icono religioso, no es solo una figura histórica, está vivo, está presente, me conoce, lo sabe todo sobre mí. Y me ama, y no solo me ama teóricamente o en un sentido universal, como que me ama personalmente, me ama íntimamente, como que puedo conocerlo de verdad, puedo tener una relación con Él, puedo tener un nuevo comienzo, ser perdonado y tener la promesa de vida eterna. ¿Qué es eso? Epifanía. Y eso es exactamente lo que el nacimiento de Jesús, tanto histórica como personalmente, se profetizó que sería. Leamos en voz alta juntos. Es Isaías capítulo 9 y versículo 2. ¿Listos todos juntos? El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en la tierra de la sombra de muerte, sobre ellos resplandeció una luz. Pero guardaré la mayoría de las metáforas de la luz para nuestro servicio de Nochebuena con velas. Pero si estás lidiando con algún tipo de oscuridad en tu vida ahora mismo, la oscuridad de la adicción, la oscuridad de la depresión, la oscuridad del duelo o la decepción o la frustración o el rechazo, tengo buenas noticias para ti hoy. Él es el Señor nuestro Dios. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La oscuridad ha sido expuesta. Puedes despojarte del abatimiento. Puedes dejar de vivir en las sombras. Tu luz ha llegado en la persona de Jesús. Es casi como si la oscuridad fuera un prerequisito. En cierto sentido, quiero decir, es una verdad universal. Es el primer versículo de la Biblia, ¿verdad? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. La oscuridad está ahí y la luz entra en ella. La luz entra en la oscuridad. Piénsalo. Cada nuevo día comienza en la oscuridad cuando el reloj marca la medianoche. Y en la historia de la creación, al final de cada día dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y el tercer día, y así sucesivamente. La tarde siempre precede a la mañana. La oscuridad siempre precede al amanecer. Pero sabes lo que eso significa, ¿verdad? El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Familia, la mañana está llegando.
La mañana está llegando y si estás en un lugar oscuro ahora mismo, si estás morando en el valle de sombra de muerte, recibe esa palabra como una palabra personal para ti, de parte de Dios hacia ti. Levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Abre tu Biblia hoy en Gálatas capítulo 4. El domingo pasado, mientras estábamos nevados, en línea vimos la Navidad con Pablo de Filipenses capítulo 2. Esta es otra referencia a la encarnación. Gálatas capítulo 4, comenzando en el versículo 4. Dice: pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y como sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Por lo tanto, ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, entonces eres heredero de Dios por medio de Cristo. Nacido en un pesebre para nacer en nuestros corazones. Acuñado en un comedero de piedra para ser puesto en una tumba de piedra. Jesús, nacido para morir, para redirigir radicalmente nuestros destinos eternos, para morar en nosotros por su Espíritu, para hacernos herederos de Dios. Ahora, este es uno de los lugares en la Biblia donde es importante no hacerlo inclusivo en cuanto al género. Si cambiamos la palabra hijos por la palabra niños, como lamentablemente hacen muchas traducciones modernas, en realidad les hace un flaco favor a las mujeres. Porque en la sociedad patriarcal en la que esto fue escrito y para la que fue escrito, solo los hombres podían ser herederos. Solo los hijos podían ser herederos. Pero esta declaración dice claramente que todos los creyentes son hijos y por lo tanto todos los creyentes son herederos, incluidas las mujeres. En un mundo que decía que las mujeres nunca podrían ser herederas, Dios dice: no en mi mundo, no en mi reino. Dios está diciendo: en mi casa, tanto hombres como mujeres son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pasamos de ser seres humanos pecadores comunes a ser herederos de Dios? Dios envió a su Hijo único, en que Jesús no era un hijo de Adán. Él era el Hijo de Dios. Así que a diferencia de nosotros que hemos nacido de un hombre y una mujer, ¿cuántos de ustedes nacieron de un hombre y una mujer? ¿Verdad? Si no tienen la mano levantada, háganlo rápido para que nadie se dé cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes nacieron de un hombre y una mujer? Sí. Porque todos nacimos de un hombre y una mujer. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos nacemos en pecado y formados en iniquidad. Romanos capítulo 5 lo deja claro: todos somos culpables por causa de Adán. Pero Jesús no nació como nosotros. Isaías lo profetizó, dijo: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso marca toda la diferencia. Escucha. Todos aman a Jesús si no definimos quién es. Todo el mundo ama a Jesús mientras no definas quién es Él, siempre y cuando no profundices en los detalles esenciales de lo que implica que Jesús sea el Hijo de Dios, el unigénito. Si Jesús es solo un hombre bueno, si es solo un buen maestro, si es solo un buen profeta, entonces es completamente aceptable, ¿verdad? Mormones y musulmanes por igual aman a Jesús, ¿verdad? Hindúes y budistas están muy contentos con Jesús. Mientras sea solo un buen maestro que ofrece sabiduría sensata, bueno, entonces Jesús está bien. Pero en el momento en que cruzas la línea y argumentas que Jesús es más que un profeta, más que un maestro, que Él es en realidad Dios encarnado, Dios con nosotros ahora, de repente aquellos que están bien con Jesús dan un giro de 180 grados porque todos aman a Jesús si no lo defines. El Padre de Jesús fue Dios. Dios envió a Dios. Dios Padre envió a Dios Hijo.
Dios de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Su sangre no fue contaminada por el pecado de Adán, porque Jesús no tuvo un padre humano. El padre de Jesús fue Dios el Padre. Y luego nace de mujer bajo la ley. Su madre es María, su padre es Dios. Jesús es totalmente humano y totalmente Dios. Él es sin pecado en su naturaleza y luego vive sin pecado como hombre hasta el final, pagando nuestra pena en la cruz. Porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gálatas dice que se hizo maldición por nosotros. Segunda de Corintios dice que fue hecho pecado por nosotros. Jesús asume sobre sí el juicio de Dios que nosotros merecíamos para poder redimirnos de la maldición de la ley. Por eso la doctrina es importante, porque sin ella no puedes resolver este círculo. Si Jesús es solo un hombre bueno, no me importa cuán bueno sea ese hombre, cuán bueno sea, cuán buen hombre que haya nacido de un hombre. Escúchenme bien, no importa qué, heredan el pecado de Adán. Ser un buen hombre no basta, ser un buen maestro no basta. Jesús fue un gran maestro, alabado sea Dios por los grandes maestros, eso es excelente. Pero ¿qué enseñanza puedes ofrecerme que logre lavar mi condición pecaminosa? ¿Qué puedes enseñarme que me capacite para obedecer la ley cuando estoy total y absolutamente inclinado en su contra? ¿Qué es lo que puedes enseñarme que pueda hacer que supere mi naturaleza? ¿Qué es lo que puedes enseñarme que pueda salvarme? Escuchen, así que si Jesús es un buen hombre y un buen maestro, su enseñanza por sí sola no puede ni va a ser suficiente. Lo único que funcionará es si cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios, en la perfecta providencia de Dios, envió a su Hijo unigénito, escapando la culpa heredada, nacido de mujer, representando a todos los culpables, a toda la humanidad culpable. Nace bajo el yugo de la ley para poder redimir a aquellos que están sujetos a ella, pudiendo así imputar nuestra naturaleza pecaminosa a sí mismo e imputando su perfecta justicia a nosotros. Absolutamente todo se fundamenta en la divinidad de Jesús. Por eso el verdadero significado de Navidad es tan importante. Por eso es crucial desmantelar los mitos, celebrar el milagro y garantizar que el mensaje se transmita con claridad. Lleguemos a los puntos esenciales hoy. Si Jesús es divino, si es Dios Hijo, si es la palabra eterna hecha carne, entonces cuando habla no es solo la voz de un sabio, no es solo la voz de un profeta, es la voz de Dios. Si el bebé de Belén es Dios fuerte y Padre eterno, si Dios envió a su Hijo, entonces la salvación fue comprada y pagada. La redención es real, el perdón es para siempre y las puertas del cielo se han abierto de par en par para todos los que creen. Si Jesús es Dios que por amor se rebajó para hacerse hombre, entonces podemos responder una de las preguntas más existenciales jamás formuladas. Podemos saber quién es Dios. Podemos saber cómo es Dios. Y si Jesús es Dios Hijo, hay esperanza para los desesperados. Nunca te quedarás sin esperanza. Tu duelo puede transformarse en baile. Tu tristeza puede convertirse en gozo. Y absolutamente nada es imposible. Todo eso es bueno. Pero espera, hay más. Nuestro texto de hoy declara que esto ocurrió para que pudiéramos recibir la adopción como hijos suyos. Todos hemos sido rechazados alguna vez, todos nosotros, ya sea en el patio de recreo o por un ex o en el trabajo, por un jefe, todos podemos llenar nuestros propios espacios en blanco cuando se trata de rechazo. La adopción es la antítesis misma del rechazo. ¿Cuántos notaron que Dios contrarresta la negatividad en nuestras vidas de forma maravillosa? Por ejemplo, Pedro tiene 3 negaciones justo antes de la cruz y luego después de la cruz Dios lo lleva al lugar donde hay 3 afirmaciones de su amor y así Él contrarresta lo negativo con estas afirmaciones y al contrarrestarlas las anula.
Quizás fuiste ignorado y subestimado y rechazado por la gente, pero si aceptaste a Jesús, has sido adoptado por Dios mismo. Adopción significa que Dios te acepta. La adopción trasciende la mera aceptación, llegando al punto de que Dios te escogió personalmente para sí mismo. Jesús dijo: ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Adopción significa aceptación, significa seguridad. La adopción es algo a celebrar. Ya no eres un huérfano espiritual. Nunca estás solo, has encontrado un hogar, tienes un lugar asegurado en la mesa de Dios. Has adoptado su nombre, lo que implica pertenencia, tienes protección divina. Dios ha provisto para ti, como si bastara con solo evitar el infierno. Pero Dios hace esto para que recibamos la adopción como hijos. Y luego dice: Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Abba, una palabra aramea. Papá es un buen equivalente. Papá. Algunas personas argumentan papacito. La gente del antiguo pacto pudo llamar a Dios Padre, pero nunca Abba. Fue Jesús quien se atrevió a llamar a Dios Abba por primera vez. Es como llamaba al Padre. Abba era el nombre que usaban los niños pequeños, y donde el padre podría expresar una aprehensión inteligente de la relación. Abba expresa una profunda confianza y un amor inquebrantable. Puedes conocer a Dios como Padre en tu mente, pero Abba viene del corazón. Ven, mi familia, los otros nombres de Dios son poderosos, son maravillosos y revelan los atributos, el carácter, la naturaleza y la capacidad de Dios, y son dignos de un estudio intenso y de una aplicación personal. Por ejemplo, es poderoso conocerlo a Él como Elohim, como el Dios que es el creador de todo. Es poderoso conocer a Dios como el Shaddai, el Dios de la montaña, el de los muchos senos, el Dios que es más que suficiente. Es asombroso conocer a Dios como el Elión, Dios altísimo. Es asombroso conocerlo como Yahvé, el Dios personal que cumple el pacto y las promesas. Es impresionante conocerlo como Yod-He-Vav-He, el nombre demasiado sagrado para decirlo. Es sobrecogedor conocer a Dios como Jehová Jireh, el Señor que se encargará de todo, y Jehová Rafa, el Señor nuestro Dios, nuestro sanador y médico. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Oye, es una verdad profunda conocerlo como Jehová Shammah o Jehová Neesi o Jehová Sidkenu. Pero si no lo conoces como Abba, todo lo demás tiene poco valor. Abba, adopción, herederos de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, lo infunde por Pablo y dice que sucedió justo cuando el tiempo se había completado. ¿Alguna vez has tenido que esperar algo? Seguro que sí. ¿Eres bueno esperando? ¿O te frustras, te inquietas y te irritas cuando tienes que esperar algo? Bueno, si no nos lo dices, podemos preguntarle a tu cónyuge. Mejor aún, podemos preguntarle a tus hijos, podemos preguntarles a tus hijos. ¿Sabes si tienes hijos en el ministerio de niños? Ellos nos cuentan todo. Sabemos todo lo que pasa en tu casa. Se llama peticiones de oración. Permítame plantearle la pregunta así. ¿Alguna vez esperaste algo que parecía que nunca iba a pasar? ¿Sigues esperando a que algo suceda, a que algo cambie, y todavía no hay indicación de que alguna vez lo hará? Y o bien te desanimas o estás actualmente tan desanimado que pierdes la esperanza de que pase. Esperando a la persona correcta, esperando que el problema cambie, esperando que un sueño se haga realidad, esperando algún tipo de avance. Así fue la situación en el 4 antes de Cristo, que llevó al nacimiento de Jesús. Israel estaba en cautiverio de nuevo. Estuvieron cautivos de los egipcios, asirios, babilonios y ahora de César y Roma. Uno de los lamentos más comunes del pueblo del pacto de Dios a lo largo de la historia ha sido: ¿cuánto tiempo, oh Señor,
En el Salmo 6 dice: mi alma está muy turbada, pero tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Salmo 13: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo se exaltará mi enemigo sobre mí? Oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario te reprochará? ¿Blasfemará el enemigo tu nombre para siempre? Vuelve, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y ten compasión de tu siervo. ¿Te puedes identificar? El clamor de Israel fue: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo seremos librados? ¿Hasta cuándo rescatados? ¿Hasta cuándo habrá libertad? ¿Hasta cuándo habrá cambio? ¿Hasta cuándo cambiarás las cosas? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta que envíes al prometido, al Mesías, al Cristo? Y la respuesta de Dios fue: cuando el tiempo se cumplió, había llegado. Por favor, deja que esto se hunda profundo en tu corazón. Asimila y aférrate a esto. El tiempo se cumplió para Israel. El tiempo se había cumplido para el nacimiento del Mesías. Y el tiempo se está cumpliendo para ti ahora mismo. Para tu avance, para tu respuesta a la oración, para que se manifieste, para que el sueño de Dios en tu corazón se materialice. Permítanme pintar el cuadro correctamente y darles algo de contexto y antecedentes de cómo era el tiempo de la plenitud cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Cómo era? Políticamente, los romanos practicaban la adoración al emperador. Julio divino, estaba en las monedas con la foto de César. Él era divino. Otras monedas tenían a César y la frase Maxim Pontif, que significaba ser el puente más alto que conectaba a la humanidad con los dioses. César era considerado el Hijo de Dios. Y por eso decir que Jesús era el Hijo de Dios era un crimen castigado con la muerte. Ahora a Israel se le permitía tener sus propios como reyes, títeres, pseudo reyes sobre la región. Y eran los Herodes. Y los Herodes eran figuras de autoridad muy vulgares y violentas en toda la historia. Asesinaron a miembros de su propia familia por sospecha. Y por supuesto ocurrió la matanza de todos los niños varones de 2 años o menos al escuchar sobre el posible nacimiento de otro rey de los judíos. Políticamente el tiempo de la plenitud era feo. Moralmente el tiempo de la plenitud era más feo. El Imperio Romano permitió y fomentó algunas de las prácticas sexuales más depravadas jamás conocidas por la humanidad. La prostitución era legal, pública y generalizada. Las pinturas pornográficas se convirtieron en símbolos de estatus en las casas de la gente. Era la época de los baños públicos y el abuso infantil en el Imperio Romano ni siquiera era mal visto por la sociedad. Religiosamente, el judaísmo nunca fue más corrupto. Los fariseos, esos cerca de 6,000 hombres a quienes Jesús reprendió verbalmente, llamándolos hipócritas, sepulcros blanqueados y líderes ciegos de los ciegos, bueno, estaban llevando al pueblo de Dios a fosos más profundos. Hicieron más leyes que Dios en su ley. En palabras de Jesús, sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Siguieron el Talmud en lugar de la Torá, prefiriendo los escritos humanos a la palabra de Dios. Y dio como fruto nada de gracia, misericordia o fe, solo engaño y corrupción, juzgamiento y condenación. Todo apestaba al hedor del orgullo. Reglas, regulaciones y rituales falsos reemplazaron el amor y la adoración. Así que sería exacto decir que el tiempo de la plenitud fue cuando absolutamente todo estaba en un gran desorden. Y para algunos de nosotros hoy, esa es una muy buena noticia. Si las cosas son un desastre para ti ahora, financiera o emocional o social o profesionalmente, relacionalmente, psicológicamente, espiritualmente, lo que sea, solo podría ser que tu día de la liberación, el día en que eres libre y rescatado, tu día de esperanza y sanación, el tiempo perfecto de Dios para ti está por arribar. Porque escucha, no importa cómo se vea en lo natural.
Todo en lo natural está sujeto a cambio. No importa cómo se sienta. No importa lo que diga la gente o lo que esté en tus redes sociales. Escucha, Dios está obrando. Está preparando un camino en el desierto, está partiendo mares y deteniendo el sol, está poniendo orden al caos. Él está actuando de forma encubierta, subterránea, en la oscuridad, para poder inundar tu oscuridad con su luz. ¿La aplicación? Bueno, cuando el mundo político es corrupto, cuando se celebra la inmoralidad, cuando la propia cultura se opone a ti sin importar la circunstancia, ten la certeza de que Dios está haciendo que todas las cosas cooperen para tu bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Lo bueno, lo malo, lo feo, tu aflicción leve que solo por un momento está obrando para ti. Escucha, incluso cuando parece un gran revés, incluso lo que parece un gran revés es en realidad una preparación orquestada divinamente para tu magnífico regreso. Escucha, el lodo que te arrojaron fue medicinal. Las piedras que te lanzaron son tus escalones. Y sabemos todas las cosas. Todas las cosas, repítelo conmigo, todas las cosas, dilo de nuevo, todas las cosas. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios, de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos, esto es algo que tienes que saber. Esto es algo que debes saber por ti mismo. Esto es algo que está sellado eternamente en el cielo, pero debe estar sellado eternamente en ti, sobre todo cuando te atacan, especialmente cuando estás atravesando la prueba, especialmente cuando estás luchando contra principados y potestades, especialmente cuando las cosas no salen como planeaste que salieran. De hecho, creo que esto se vuelve más fácil al envejecer, porque puedes mirar hacia atrás con el tiempo. Puedes mirar la vida en el espejo retrovisor y puedes decir, eso se sintió terrible cuando lo estaba pasando, pero el Señor hizo que todo obrara para mi bien. Oh, fue espantoso, fue verdaderamente atroz. Pero le doy gracias a Dios por haberlo atravesado. Gracias a Dios porque Él me sacó de ahí, porque jamás estaría donde estoy hoy. Nunca sería la persona que soy hoy. Nunca tendría las oportunidades, los privilegios y las bendiciones que poseo hoy si no hubiera atravesado esa etapa tan dura de mi vida. Mira, si parecía o se sentía así, es irrelevante. Dios estaba trabajando. Oye, escucha, esto es personal para mí. Esto es personal para mí. Hace décadas, gracias a Dios que son décadas, pero hace décadas, tuve un año particularmente duro. Hubo instantes en los que lloré, hubo momentos en que me sentí desesperanzado, hubo momentos en que la gente me trató con saña. Hubo momentos en que lo único que sabía era clamar a Dios. Como que de vez en cuando sacaba mi guitarra e intentaba cantar mientras lloraba y orar cuando no sabía qué pedir y ni siquiera sabía bien cómo hacerlo. El círculo muy reducido de amigos sinceros que tenía cuando uno de ellos me decía, escucha, tus mejores días no están detrás de ti, están delante de ti. ¿Puedo decirte algo? Yo no lo creía, no podía creerlo. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba obrando y le doy gracias a Dios por haber pasado esos días sombríos y por haber atravesado esos momentos de inestabilidad y dolor emocional. Escucha, todo estaba obrando para mí. ¿Sabes la razón? Porque Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Debí haberlo considerado todo gozo en ese momento, pero no pude. Pero ahora puedo considerarlo todo gozo. Ahora puedo mirar atrás con visión perfecta y decir, gracias Señor por la herida, gracias Señor por el sufrimiento, gracias por la prueba, gracias por la agitación. Gracias por las personas que se fueron de mi vida, incluso aquellos que intentaron perjudicarme. Me hicieron mejor, me hicieron más fuerte, me hicieron más compasivo y resiliente. Gracias Jesús por todo. Yo no estaría aquí hoy.
No tendría a mi esposa, no tendría a mis hijos, no sería el pastor de esta gran iglesia, no nos tendríamos el uno al otro. Todas las cosas. Así de increíble es nuestro Dios. Él puede transformar un lío en tu mensaje principal. Él obra sin fallas en medio del caos y la oscuridad. Es casi como si cuando está realmente mal, ese fuera el ambiente que más le agrada para operar. Quiero decir, lo demostraron en los días antes del nacimiento de Jesús. Su sistema religioso no era suficiente. El sistema político estaba corrompido. Estaban moralmente depravados. Y Dios dijo, ahora es el momento. Y cuando estás al final de tu cuerda, cuando tus esfuerzos, todos tus esfuerzos han fallado, y estás frustrado contigo mismo y con otros, y esa frustración está al tope y estás gritando desde tu corazón, ¿hasta cuándo, oh Señor? Yo también he hecho eso. Recuerdo específicamente 2009. Era invierno, era el final del invierno. Vivíamos en Connecticut en ese momento. Empezó a nevar en Acción de Gracias y ya era casi abril y acabábamos de recibir otra gran nevada. Y mi frustración no era realmente por la nieve, mi frustración era por muchas otras cosas. En una escala del 1 al 10, yo estaba en un 12.5 de frustración. Y luego estoy tratando de arar la entrada con un quitanieves, ¿verdad? Con uno de esos quitanieves. Y nuestra entrada en Connecticut era larga y serpenteaba y era cuesta arriba y de repente se averió. Y yo pensé, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y no siempre ocurre de esta manera, pero inmediatamente escuché una voz suave y tenue en mi corazón que me decía, solo un poco más. Y literalmente fueron días a partir de entonces que todo cambió. Y quiero que escuches hoy, escucha la palabra de Dios. Escucha lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, porque esa voz suave podría estar diciéndote hoy solo un poquito más, o esa voz suave, pequeña, te puede estar diciendo hoy es el tiempo. En el Salmo 102, el versículo 13 declara, te levantarás y tendrás piedad de Sión, porque ha llegado el tiempo de mostrarle favor. Sí, el tiempo ya fijado ha llegado. Ahora muy rápidamente, no quiero tardarme mucho aquí, pero en lo que respecta al Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, según Hebreos capítulo 12, la iglesia de Jesucristo es Sión, es el monte de Sión. Jesús ha resucitado, Él ha tenido piedad de nosotros. Nos ha concedido gracia tras gracia. Nos ha mostrado favor y acción a la congregación de los creyentes del nuevo convenio en Jesucristo, como usted y yo. Sí, el tiempo señalado ha llegado. La palabra tiempo señalado es una palabra en hebreo, moed, y significa temporada sagrada, fiesta establecida, tiempo designado. En Eclesiastés la Biblia dice que para todo hay una temporada, un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Gálatas 6 en la Nueva Versión Viviente dice, así que no nos de hacer lo bueno justo en el momento oportuno. Recogeremos una cosecha de bendiciones si no nos damos por vencidos. Y en Primera de Pedro capítulo 5 en la Nueva Versión Viviente, humíllense bajo el poderoso poder de Dios y en el momento justo Él los levantará en honor. Escucha, hay un moed para ti, un tiempo señalado, una temporada sagrada de la plenitud del tiempo, un tiempo designado, el momento correcto, el tiempo de Dios para ti. Puede ser más tarde hoy, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, puede ser el próximo mes, podría ser dentro de 5 años, pero te diré esto, sin importar qué, vale la pena esperar. Ahora Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo y sabemos que las cosas estaban en un caos religioso, moral y político, pero también es crucial entender que Dios no estaba simplemente reaccionando a ese caos. Síganme aquí. Dios no dijo algo como, vaya, las cosas se han puesto realmente mal, debo hacer algo rápido, ya sé, enviaré a mi hijo. Dios no estaba reaccionando. Él no es un Dios que reacciona, es un Dios proactivo. Él ha sido proactivo desde antes del tiempo.
En otras palabras, Dios tenía un plan desde el principio. ¿Cuántos de ustedes saben que Él tenía un plan para sanarlos antes de que estuvieran enfermos? Él tenía un plan para proveer para ustedes antes de que hubiera una necesidad. Él tenía un plan para darles sabiduría antes de que tuvieran un problema. Él tenía un plan para salvarnos antes de que hubiéramos pecado. Él tenía un plan para redimirnos antes de haber caído. Él tenía un plan para rescatarnos antes de estar perdidos. Y cuando se trató del plan de redención, Dios ejecutó el plan exactamente cuando el plan debía ser ejecutado. Y el momento es importante debido a la naturaleza del plan. Dios nunca se sorprende, nada lo impacta. Dios nunca dice, oh vaya. Él nunca está desprevenido, Él nunca está sin un plan. Él siempre conoce el final desde el principio. Dios siempre tiene un plan. El nacimiento de Jesús fue providencial. En otras palabras, el nacimiento de Jesús fue parte de un plan excelente, grande y bondadoso. El nacimiento de Jesús fue parte del plan de Dios, un plan concreto para un fin determinado. Dios hizo precisamente lo que tenía en mente, justo cuando lo tenía en mente, de la manera exacta que lo tenía en mente. ¿Cuál era el plan de Dios para ti? Desde antes de nacer, desde antes del tiempo. Escucha, su plan era enviar a su hijo como el aplastador de la serpiente, quien con un talón magullado en la cruz aplastaría la cabeza de la serpiente, aplastaría la autoridad de la serpiente. Mediante la muerte derrotó a quien tenía poder sobre la muerte, al diablo. Su plan era enviar a su hijo nacido de mujer, sujeto a la ley, quien te redimiría, te elegiría, te llamaría, te perdonaría, te salvara, te adoptara y te hiciera verdaderamente suyo. Vaya, qué plan. Y si eres de Cristo, entonces eres descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Familia, la bendición de Abraham es tuya. Aquellos que te bendigan serán bendecidos y aquellos que te maldigan serán maldecidos. Él se lo devolverá a ellos. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Tienes la bendición inimaginable de llamar a Dios tu Padre, de llamarlo tu Abba, tu papá, tu Padre. Ahora tienes tal acceso a Dios, aceptación de Dios y cercanía a Dios que puedes llamarlo Padre. Toda la bondad de Dios es tuya. Todo el favor de Dios es tuyo. Todas las bendiciones de Dios son tuyas, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él, amén, para la gloria de Dios a través de nosotros. Escucha, los pensamientos que Él piensa hacia ti son para paz y no para mal, planes para prosperarte y no para obstaculizar o hacerte daño, planes para bendecirte a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El plan de Dios para ti, todos sus planes para ti, escucha, se cumplirán. Créelo hoy, recíbelo hoy, todos los planes de Dios para ti se cumplirán. Se cumplirán todos en la plenitud de los tiempos, en el momento fijado. Será exactamente lo que Él concibió. Será justo cuando Él lo concibió. Será exactamente como Él lo tenía previsto. Y puedes estar seguro hoy de que tu Abba sabe lo mejor. Que tu Padre Celestial siempre, 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 cada instante de tu existencia, siempre tiene en cuenta tus mejores intereses. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cuándo hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Y Él será fiel para cumplirlo. Dije que Él será fiel para hacerlo. Familia, esperen al Señor. No se adelanten a Dios. No se queden atrás de Dios, sino esperen al Señor. Esperen al Señor. Cuando esperas al Señor, Él renueva tu fuerza. Te elevarás con alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te desmayarás. Oh Dios, alegren a los caballeros, que nada los desanime. Recuerden que Cristo nuestro Salvador nació en el día de Navidad. Por lo tanto, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en el Señor y haz el bien. Permanece en la tierra y apacienta tu fe en su fidelidad. Deleítate también en el Señor
y Él te concederá los deseos de tu corazón. Escucha, no importa si todo es un desastre, no importa si parece que se está demorando, tu Dios es fiel. Ten fe en la fidelidad de Dios. Confía en su poder para dar, confía en su providencia, confía en su amor. Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para adoptarte, para hacerte su hijo, para hacerte suyo, para hacerte su heredero. Toda su bondad y gracia, su bendición y favor, su herencia, la plena manifestación de todas sus promesas, las cuales vienen sobre ti y te alcanzan, se llevará a cabo en el momento preciso de la plenitud del tiempo. Amén.